Programa prerequisito 11.6, recepción, almacenamiento y transporte. Recuerda que en esta parte del programa prerequisito no solamente se enfoca lo que sería el almacenamiento de, por ejemplo, materias primas, producto terminado, sino que estaríamos abordando todo el tema de almacenamiento de productos químicos, desde limpieza, plaguicidas o cualquier otro insumo, inclusive material de empaque primario o secundario que esté dentro de tu organización. Para esto, en primera instancia, debemos documentar un plan de almacenamiento eficaz, el cual va a contribuir a prevenir la contaminación cruzada, va a asegurar que todos los insumos que estés utilizando dentro de la organización los estés utilizando dentro de su vida de anaquel. Y bien, en primera instancia tenemos un requisito nuevo en esta sección que sería el 11.6.1.2, el cual nos habla que debemos de tener controles para poder prevenir la contaminación cruzada durante las etapas de almacenamiento. Recuerda que tenemos que controlar tres tipos de peligros principalmente, que serían los físicos, los químicos y los biológicos. En esta instancia, por ejemplo, para el tema de los peligros biológicos tendremos que separar la parte de productos terminados, los cuales ya lleven un proceso térmico adecuado con una reducción logarítmica microbiológica, de productos crudos. En este caso, pues es bien importante para evitar este cruce de una carga microbiológica de un producto listo para el consumo de una materia prima cruda a un producto listo para la parte del consumo. Otro punto muy importante que tendrías que abordar en tu análisis de riesgos, por ejemplo, es el tema de los alérgenos. Puede ser que manejes más de un producto terminado dentro de tu organización y tengas que prevenir esta parte de la contaminación, ya que algunos de ellos pueden tener alérgenos diferentes. Inclusive muchas de las veces no se están declarando en la parte de la etiqueta ni siquiera como posibles trazas. Entonces es muy importante que los sistemas de almacenamiento también aborden este tipo de riesgos de contaminación cruzada. Otro punto importante también puede ser cuando el montacargas puede dañar el empaque primario de tus insumos o de tus materias primas, qué controles se tienen y cómo estás abordando esta parte de los posibles riesgos. Entonces asegúrate de tener un análisis de riesgos para poder enfocar la parte de la prevención y poder encontrar estos puntos que podemos estar platicando ahorita a manera de ejemplo, obviamente dentro de tu organización, y dependiendo del giro, pues obviamente los riesgos, los peligros podrían ser diferentes. En algunos casos podemos manejar todas las materias primas y todos los insumos en un empaque primario, en algunos otros casos pueden ser insumos o materias primas a granel, en algún otro caso pueden ser inclusive vegetales, y obviamente el nivel de riesgo puede llegar a cambiar dependiendo del tipo de proceso. Pero no te olvides que es parte de uno de los nuevos requisitos del estándar contar con esta parte del análisis de riesgos para poder prevenir esta parte de la contaminación cruzada. Y bien, otro punto importante dentro de la parte del almacenamiento es el tema de la rotación de existencias con un concepto del famoso PEPS. Recuerda que el concepto de PEPS lo tenemos que controlar como primero en expirar, primero en salir. Muchas organizaciones toman el concepto como primero en entrar, primero en salir. Pero muchas de las veces, ¿qué es lo que sucede? Podemos recibir 3 o 4 lotes de algún producto y vamos a poner un ejemplo. Recibimos el lote número 1 que caduca o tiene una fecha de caducidad de diciembre del 2021, y una semana después o 2 o 3 semanas después recibes un segundo lote, pero tiene una fecha de caducidad más corta que puede caducar en abril del siguiente año. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando vas o ya te terminaste el lote número 1, que por concepto de primero en entrar te lo tienes que terminar primero, comienzas a consumir el lote número 2, posiblemente este segundo lote ya esté en una fecha próxima a caducar o inclusive ya se encuentre caducado. Porque es importante cuidar mucho la vida de anaquel de las materias primas o los insumos. Imagina, tu producto, tu materia prima puede llegar a tener una vida de anaquel de un año y medio, inclusive a veces algunas materias primas deshidratadas hasta 2 años. Posteriormente, tu producto terminado, el cual vas a adicionar esta parte de la materia prima, puede tener otra vida en aquel de 1 año y medio, 2 años. Entonces, aquí es donde pueden llegar a surgir ciertos cambios físico-químicos o en la calidad del producto, ya que la materia prima, inclusive a veces llegan algunos procesos o algunos tratamientos muy bruscos. Por ejemplo, cuando se deshidrata leche, el tema de la temperatura se puede llegar a desnaturalizar la proteína. Adicional a esto, lo elaboras en un producto que también va a llevar un proceso térmico adicional. Obviamente el choque térmico hacia la proteína pues puede generar esta desnaturalización y generar ciertos grumos en cierto tiempo de la vida
vida en el producto terminado. Entonces asegúrate de que tu rotación de existencias sea realmente efectiva. Si tienes algún proveedor el cual esté suministrando lotes diferentes con fechas de caducidad, en algunos casos más cortos y en algunos casos más largos, tienes que asegurarte de hacer una retroalimentación e inclusive documentarlo en la parte de la evaluación de tus proveedores que hoy en día tienes dados de alta. Entonces esto, como lo volvemos a repetir, nos ayuda a que prácticamente todos los insumos se estén utilizando dentro de su vida anaquel. Y recuerda, esto no solamente aplica para materias primas, sino para cualquier insumo, productos químicos, inclusive dentro de las industrias, a veces dentro de las inspecciones, encontramos mucho este tipo de hallazgos en productos químicos, jabones, sanitizantes para manos, sanitizantes para las áreas de proceso. Entonces revisa muy bien toda la parte de la rotación de existencias, desde productos químicos, plaguicidas, materias primas, insumos e inclusive sumarle el tema del producto terminado. Otro punto interesante que viene dentro de la parte del requisito es el tema de almacenamientos temporales. Muchas de las veces tienes una sobreproducción, el almacén de producto terminado, inclusive a veces el almacén de materia prima, llegó a su capacidad del 100% y no tienes lugar para generar un almacenamiento. Entonces defines algunas áreas temporales, pero para esto tienes que tener también un análisis de riesgos para que puedas identificar qué tipo de riesgos pudiera sufrir tu producto en este tipo de almacenamiento temporal. En algunos casos sabemos que el producto necesita una cadena de refrigeración o congelación y tienes que evaluar el área donde lo vas a colocar si realmente puedes cumplir con esta condición de la temperatura. Tal vez en algunos otros casos tu producto se pueda almacenar a temperatura ambiente, pero no puede estar expuesto al exterior, ya que a veces el estar directamente a los rayos del sol también puede generar ciertos daños en la parte del producto. O en algunos otros casos, estar expuesto hacia la parte del interior, pues puede tener contacto con la tierra, la suciedad, inclusive con algunas plagas que pueden estar en la parte exterior de tu edificio, de tus instalaciones. Entonces revisa muy bien un análisis de riesgos, define que esa área temporal que hoy en día vas a definir no tiene ningún impacto hacia la calidad o la inocuidad de tu producto terminado, ya que es uno de los puntos interesantes que tendríamos que tener documentado dentro de tu organización. Otro punto que tendríamos que estar revisando, la disponibilidad de los registros. Este concepto de la disponibilidad de los registros se refiere también a estas áreas alternativas o temporales que hoy en día estamos definiendo. Entonces revisa muy bien, mantener tus registros del análisis de riesgos. Si tienes que estar monitoreando constantemente alguna condición, ten el registro a la mano y documentado de lo que se está monitoreando en esas áreas temporales, ¿va? Bien, ahora esto es el concepto general. Vamos a comenzar a hablar. Recuerda que hay tres tipos de almacenamiento dentro de las organizaciones o dentro de las industrias de los alimentos, que podrían ser áreas de almacenamiento a temperatura ambiente, áreas a temperatura de refrigeración y áreas a temperatura de congelación. Obviamente, dependiendo del riesgo, de tu tipo de producto, de las características físico-químicas, pues se va a seccionar cierto tipo de áreas. No es lo mismo trabajar con un producto lácteo, trabajar por ejemplo con un aceite, trabajar con algún vegetal o trabajar con tema de productos cárnicos, ¿sí? Entonces bien, en primer lugar vamos a hablar a detalle de lo que sería el almacenamiento a temperatura de refrigeración o temperaturas de congelación. En este caso tienes que asegurar que tu almacén tenga un desempeño operativo efectivo para poder cumplir a través del tiempo con la temperatura requerida. Recuerda que para una temperatura de congelación la temperatura requerida es menos 18 grados centígrados y para el tema de la temperatura de refrigeración al menos 4 grados centígrados. Entonces aquí tienes que revisar muy bien que cuando tu almacén se encuentra en una capacidad del 100%, la cámara o todo tu sistema de refrigeración tiene la capacidad de mantener el producto a las condiciones adecuadas y a la temperatura adecuada. Muchas de las veces cuando están haciendo el diseño las cámaras de refrigeración o congelación, no contemplan que el almacén se va a ocupar al 100%. Regularmente a veces hacen cálculos cuando el almacén está a una capacidad del 50, 70, 80% y cuando tenemos una sobreproducción y el almacén tiene una capacidad del 100% de ocupación, es cuando podemos perder un gradiente de temperatura y podemos llegar a generar incumplimientos en la parte de los mismos productos. Y obviamente esto pone en riesgo algunas características tanto de calidad o la inocuidad de tus alimentos que hoy en día
estás procesando. Otro punto importante es que tus cámaras de refrigeración o congelación tienen que estar dentro de tu programa de limpieza y saneamiento. Obviamente la limpieza de una cámara de refrigeración o congelación es totalmente diferente a una área, una cámara o un almacén a temperatura ambiente. Inclusive es difícil ingresar agua a estas cámaras de refrigeración o congelación por la reacción que pudiera llegar a tener. Pero sí es importante que hagas revisiones, porque muchas de las veces cuando el montacargas está ingresando el producto a este tipo de cámaras puede llegar a haber caídas de producto, el producto se derrama en el piso y obviamente hay que generar un tema de una limpieza dentro de tus almacenes. Otro punto importante dentro de las cámaras es asegurar que tengas un monitoreo constante de las temperaturas que se están dando en las cámaras de refrigeración o congelación. Recuerda aquí algo muy interesante. La ubicación donde vas a colocar tu termómetro para estar monitoreando la temperatura tiene que ser en el punto más caliente de tu cámara. Muchas de las veces vemos que el sensor o la sonda del termómetro está frente al difusor y obviamente ahí siempre vas a alcanzar la temperatura requerida, inclusive hasta una temperatura menor. Pero nunca monitoreamos las áreas o las zonas más calientes que se pudieran estar colocando dentro de tu almacén. Entonces haz un mapeo de toda la cámara y define cuáles son esos puntos de la cámara que pudieran ser los más calientes y ahí coloca los termómetros, los cuales te van a estar dando el control de la temperatura. Hay algunos sistemas que obviamente ya están más sofisticados, que en automático la sonda manda una señal a tu sistema de cómputo y te está graficando constantemente la parte de la temperatura de la cámara. En algunos casos pues tienes que tener el registro, tienes que tener una persona que vaya y realice el monitoreo de la temperatura en un termómetro físico dentro de la parte de la cámara de almacenamiento que hoy en día tienes. Entonces revisa muy bien esta sección porque es un punto de los más importantes en las cámaras de refrigeración o congelación. De los condensados es obviamente un riesgo que se pudiera generar para la inocuidad del producto y obviamente el riesgo va a depender del tipo de producto que estás procesando dentro de tu organización. Estamos platicando acerca de un ejemplo de, por ejemplo, tienes leche almacenada, es una leche pasteurizada que necesita una cadena de refrigeración. Obviamente la leche está protegida por la parte de su empaque primario y si llegara a existir un condensado en contacto directo con el producto, obviamente no se generaría una contaminación. Pero imagínate si llegaras a tener un vegetal fresco almacenado, el cual este vegetal regularmente no se encuentra en un empaque primario, no se encuentran protegidos, y si el condensado pudiera estar en contacto directo con el vegetal, existe un riesgo potencial, por ejemplo, de la generación de la listeria. Recuerda que la listeria es su condición adecuada, temperaturas o humedades relativamente altas y alguna temperatura de refrigeración, ahí podríamos tener ese riesgo. Inclusive en una auditoría, en un proceso de auditoría, si encontramos un tema de condensado en una industria de lácteos y en una industria de vegetales, en la industria de vegetales la categorización de la no conformidad pudiera ser desde una crítica hasta una importante, y en el tema, por ejemplo, de lácteos sí va a ser una no conformidad, pero podría ser una no conformidad menor por esta parte del riesgo que estamos platicando. Entonces, independientemente del riesgo y del tipo de proceso, asegúrate que tus condensados se encuentren direccionados a lo que serían los sistemas de drenaje de tu organización y en ningún momento están en contacto directo con la parte de tu producto terminado. Bien. Hasta aquí estamos platicando un poquito de lo que serían los sistemas de almacenamiento, temperatura de refrigeración y temperatura de congelación. Ahora vamos a hablar de lo que serían los sistemas de almacenamiento a temperatura ambiente, que pueden ser ingredientes secos, material de empaque primario o secundario. Estas áreas en primera instancia deben ubicarse totalmente separadas de las áreas de refrigeración o congelación. Muchas de las veces en los procesos o en las organizaciones tenemos ambas áreas, ¿no? Algunas cámaras y algunos almacenes a temperatura ambiente. ¿Por qué es importante mantenerlos separados? Muchas de las veces podemos llegar a dañar la calidad del producto o inclusive a veces del material de empaque secundario de algunas materias primas con la misma humedad relativa de las cámaras que se están generando dentro de la organización. Nos ha tocado ver algunos casos y un caso muy común es con el tema del corrugado. El corrugado regularmente es un empaque secundario que se utiliza dentro de la industria de los alimentos. Muchas de las veces la tarima es relativamente pequeña y el corrugado pues es un poquito largo, lo cual hace que se genere un tipo combado al momento del almacenamiento. Si hay una humedad relativa muy alta en el medio ambiente, el cartón, el corrugado comienza a absorber humedad y obviamente el combado se ve mucho más reflejado.
¿Qué es lo que sucede aquí? Que causa muchos daños operativos. Llega ese corrugado con la humedad ya que absorbe el medio ambiente, llega con vado, se mete a la línea de proceso y comienza a generar paros en las líneas de proceso porque no puede la máquina procesarlo de manera adecuada. Entonces este tipo de situaciones son muy comunes en las industrias de alimentos, por eso que hay que mantenerlas totalmente separados. Otro punto importante que se da, si manejas ingredientes secos, por ejemplo alguna harina, azúcar, si absorbe mucha humedad del medio ambiente también se comienzan a generar grumos, y al momento que haces la adición de este tipo de ingredientes a tu área de proceso, pues estos grumos o piedras que se van formando por la misma humedad de repente también pueden llegar a generar paros en las líneas de proceso. Entonces esos son de los puntos importantes por los cuales tienes que mantener separado tus áreas a temperatura de refrigeración o congelación de tus áreas secas. Bien, otro punto importante también aquí en el tema de lo que sería almacenamiento a temperatura ambiente es el tema de los racks o los estantes. Recuerda que los estantes pues deben ser de un material duradero, tienen que ser impermeables y también los debes de tener dentro de tu carta maestra de limpieza y saneamiento. Revisa muy bien la unión que hace el rack al momento de empotrarse con la parte del piso, porque regularmente ahí es donde se generan los acabados no sanitarios entre la parte del tornillo y el concreto. Entonces revisa si haces una limpieza húmeda, que a esa zona siempre quede muy seca o correctamente seca, porque ahí se puede comenzar a generar humedad y esto obviamente genera un riesgo, olores fétidos a lo largo del tiempo. Entonces revisa muy bien la limpieza que vas a generar dentro de la parte de tu almacén. Bien, por el otro lado también platicaríamos un poquito de lo que sería el almacenamiento de productos químicos. Aquí hubo un pequeño cambio, pero solamente de referencia. Recordarás que en las versiones anteriores teníamos todo el tema de almacenamiento de productos químicos en la sección del 11.2. Hablábamos de limpieza y almacenamiento y luego también hacía la referencia del almacenamiento de productos químicos. Inclusive lo mismo sucedía con el tema de plagas. Hoy en día toda esa parte de la referencia del 11.2 se movió a esta sección del 11.6. No es que exista un cambio como tal o algo nuevo, sino que solamente se movió la referencia cruzada. Bien, en esta parte, ¿qué es lo que deberemos de tener? Y fíjense que es uno de los hallazgos que regularmente encontramos dentro de la industria de los alimentos. Contenedores con almacenamiento de algún químico, el cual no se encuentra identificado. Asegúrate por favor, regularmente el químico tiene que estar en su envase original, pero muchas de las veces hacemos un traslado a pequeños atomizadores o pequeños contenedores que se van a estar utilizando en la línea de proceso, pero este tipo de contenedores no se encuentran identificados. Al menos coloca el nombre del químico y tus pictogramas de seguridad para poder identificar el riesgo, tanto para el producto como para nuestros mismos colaboradores dentro de la organización. Revisa muy bien, haz un levantamiento de toda la organización, porque vuelvo a repetir, esto es algo que sucede muy a menudo dentro de la parte de los procesos. Está haciendo el auditor un recorrido y encuentra su atomizador que posiblemente tiene alcohol, pero ni siquiera está identificado. Bien, otro punto importante aquí es mantener un registro actual de todos los productos químicos que hoy en día se utilizan dentro de la organización. Recuerda que aquí pues englobamos toda la parte, inclusive lubricantes, productos de limpieza. Si tu control de plagas es interno, pues obviamente tienes almacenamiento de plaguicidas dentro del sitio. Entonces también incorpora una lista de todos los químicos que hoy en día se manejan dentro de tu organización. También asegúrate de por favor tener disponible las hojas de seguridad, las fichas técnicas de cada uno de los químicos, y esto es una recomendación, una réplica de la etiqueta del producto químico. Muchas de las veces en el empaque original, al momento de estar haciendo el vaciado o la disposición de ciertos químicos, se daña la misma etiqueta por la humedad, por algún derrame, y ya no es visible. Entonces al momento de querer buscar alguna información, la podemos obtener en la réplica de la etiqueta que está o tienes disponible en el sistema documental. No solamente debes de tener esta información disponible, asegúrate que las personas que están manipulando los químicos entienden qué información pueden encontrar aquí. Recuerda que aquí inclusive podemos encontrar temas de primeros auxilios, qué equipo de protección personal se necesita, cómo hacer una manipulación correcta de los químicos. Entonces no solamente las tengas disponibles, sino también estas personas que están en contacto directo con la parte de los productos entiendan a qué se refiere cada una de la información que pueden encontrar en estos tres documentos principales.